Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Qué alegría poder acompañarles durante esta noche de día domingo. Estamos muy felices como iglesia de poder estar nuevamente en un servicio más en línea. Queremos saludarle a todos y darle la más cordial bienvenida a todos los que habitualmente, ¿cierto?, están conectados, como así también aquellos que están por primera vez. Dios les bendiga. Esta es su familia Vive Iglesia. Estamos muy felices. El día de hoy nuestra iglesia en Valparaíso tuvo un gran servicio durante la mañana y le enviamos un gran saludo a toda la iglesia allá en la región de Valparaíso, también a toda la iglesia ahí en la región metropolitana, y también Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se conectan acá en la región de O'Higgins y en las diferentes partes del país. Que Dios les bendiga a todos. Así que le damos la bienvenida. Yo sé que usted está ahí interactuando en este momento en el chat. Un saludo a todos ustedes. Estamos muy felices de estar una vez más al aire junto a ustedes. En unos minutos más viene la palabra de Dios, así que le invitamos a que esté muy atento a lo que viene, porque sin duda que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas. Así que después de estos anuncios viene la palabra de Dios. Usted no se mueva de esta transmisión, comparta con alguien, porque queremos llegar a muchos más con el mensaje de la palabra de Dios. La historia cuenta que un niño caminaba muchos kilómetros para poder asistir a la iglesia. Un día alguien le preguntó a este niño, ¿por qué no buscas una iglesia o un lugar más cerca a tu casa? Un lugar más cercano donde reunirte. A lo que el niño responde, la verdad es que aquí la gente me quiere. Una respuesta bien simpática de un niño y que detrás de esta simpatía, ¿cierto?, guarda una gran verdad, ¿cierto? Cada uno está, ¿cierto?, donde uno se siente querido y se siente parte, ¿verdad? Y
Y la respuesta de este niño nos hace pensar y reflexionar, porque vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, en muchas ocasiones que los discípulos estaban con Jesús, ¿cierto? Y Jesús atraía a mucha gente. Pero dentro de ese grupo también habían fariseos, habían personas que siempre estaban cuestionando y murmurando lo que Jesús hacía. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, que es el capítulo que vamos a tomar el día de hoy, Lucas capítulo 15, ¿cierto? En el versículo 1 y el versículo 2 comienza hablando de que habían cobradores de impuestos, habían pecadores que se acercaban a Jesús para escucharlos. Y el versículo 2 dice que los fariseos y los escribas murmuraban de esta situación y decían, este recibe a pecadores y come con ellos. Lo veían como algo fuera de lugar, lo veían como algo malo, lo veían como algo negativo. Y es muy significativo que Jesús atraía, ¿cierto?, a los pecadores. Siempre vemos a Jesús atrayendo a pecadores, pero por otro lado vemos a los fariseos que repelían a los pecadores, los espantaban, los alejaban. Ellos, ¿cierto?, no querían tener contacto con pecadores, pero saben, los pecadores venían a Jesús. Y no venían a Jesús porque Jesús les daba en el gusto siempre o Jesús acomodaba su mensaje para hacerlos feliz. No, ellos venían a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se interesaba en ellos. Jesús mostraba interés en estas personas pecadoras. Jesús comprendía sus necesidades y Jesús trataba de ayudarlos. Entonces esto llamaba la atención de los pecadores, porque siempre cuando ellos intentaban acercarse a un templo o tener un poco de relación más con Dios, ¿cierto? Había un fariseo sacando gente, removiendo gente, alejándose de gente. ¿Por qué? Porque ellos se sentían con una situación moral superior, ¿cierto? Y cuestionaban todo, y ellos también seguían la ley de no ensuciarse, de no contaminarse, pero no tenían ningún amor por el prójimo. Y Jesús sabiamente le responde con 3 parábolas, que son de las parábolas que quiero hablar. Bueno, voy a hablar solo de una, pero quiero comentar lo que Jesús hace con estas 3 parábolas. La primera parábola habla de una mujer que pierde una moneda y la busca. La segunda parábola habla de un hombre que tenía 100 ovejas. Se pierde una oveja y este hombre deja 99 ovejas para ir a buscar la oveja que se había perdido. Y hay una tercera parábola, que es la parábola de un hijo que se va de la casa del padre y malgasta todos sus bienes y luego vuelve a casa del padre. Entonces en estas 3 parábolas Jesús intenta mostrar a los fariseos, ¿cierto?, su actitud hacia algo que está perdido. Y aquí hay 3 palabras que se pueden destacar del libro de Lucas en el capítulo 15. Y estas palabras son que algo se perdió, algo fue hallado y hubo gozo. Es una constante en las 3 parábolas. Y algo relacionado a esto queremos hablar, pero de la parábola del hijo pródigo. Y esto está en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante. Si usted tiene Biblia, me acompaña. Si no, ponga atención a lo que vamos a leer, porque vamos a leer un par de versículos con respecto a esta historia. Ponga usted atención, Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, y leo en el nombre de Jesús. Dice: Jesús continuó y les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el menor le dijo a su padre: papá, dame la parte que me toca de la herencia. Entonces el padre repartió sus bienes entre los 2. A los pocos días, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos, a otro país. Y allí vivió desordenadamente y desperdició su herencia. Cuando ya la había gastado todo, la comida comenzó a faltar en ese país y él comenzó a pasar hambre. Entonces fue y consiguió trabajo con un ciudadano del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Pero tenía tanta hambre que le daban ganas de llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero nadie le daba. Un día se puso a pensar: en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí estoy muriendo de hambre. Volveré a casa y le diré a mi padre: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco
ser tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Así que viajó de regreso a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me digas que soy tu hijo. Pero el padre ordenó a sus sirvientes: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su dedo y sandalia en sus pies, y maten el becerro más gordo para hacer fiesta, porque este mi hijo estaba muerto, pero ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Esta es la historia y lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo, que también se podría llamar, ¿cierto?, la parábola del padre amante, porque en realidad estos versículos que leímos, ¿cierto?, hacen énfasis en la bondad del padre más que en el pecado del hijo. Y es interesante porque en esta historia podemos rescatar 3 experiencias que este joven tuvo que vivir. Y de esas 3 experiencias vamos a sacar algunas lecciones que van a ser de bendición también para nuestras vidas y que vamos a entender también cómo es que Dios trabaja con nosotros. La primera de ellas es rebelión. En los versículos que leímos, ¿cierto?, dice que se fue a un país lejano. Bueno, la ley judía en aquellos tiempos le daba al hijo mayor el doble de herencia que recibían los demás hijos. Y el padre podía hacer o podía repartir sus bienes cuando él quisiera, ¿ya? En vida lo podía hacer. Era perfectamente legal. El hijo menor podía comprar propiedades, podía vender, podía malgastar todo, ¿cierto? Pero esto no era muy bien visto por la sociedad. No era algo que tal vez se hiciera comúnmente. Era como que el hijo le estuviera diciendo al padre: quisiera que estés muerto. Por eso no era un acto común. Pero este hijo así lo hizo, ¿cierto? Thomas Huxley dijo: las peores dificultades de un hombre comienzan cuando puede hacer lo que se le antoja. Y qué verdad estas palabras. Porque siempre habrá problemas cuando valoramos más las cosas más que a las personas. O valoramos más el placer más que el deber. Y valoramos más las escenas distantes más que las bendiciones que tenemos en casa. Jesús, anteriormente a esto, ya había advertido a 2 hermanos que peleaban y discutían también por una herencia, y Jesús les responde de esta manera en Lucas capítulo 12, versículo 15, dice: tengan cuidado y dejen toda avaricia. La vida de una persona no depende de las cosas que posea. Entonces, ¿por qué? Claro, ¿por qué esto de la avaricia? Porque una persona avarienta jamás se satisface, jamás sus deseos van a ser satisfechos, ¿cierto? Por muchas cosas que adquiera, un corazón insatisfecho siempre será conducido hacia la desilusión. El hijo pródigo aprendió por medio de experiencias muy amargas que él no puede disfrutar, ¿cierto? O no podía disfrutar de las cosas que compra el dinero sin hacer caso omiso de las cosas que el dinero no puede comprar. En el país lejano, ¿cierto? Él se fue a un país lejano, y para nosotros ese país lejano no necesariamente es un lugar donde queremos ir o un lugar que queremos estar, ¿cierto? Más bien ese lugar lejano muchas veces es un lugar en nuestro corazón. El hijo menor soñaba con disfrutar de la libertad lejos de casa. Soñaba con estar lejos de su padre, lejos de su hermano mayor. Entonces, aquí hay algo interesante, que hay rebeldía. Miren, en las parábolas anteriores hubo una moneda que se perdió por el descuido de una mujer.
en la segunda parábola hay una oveja que se pierde simplemente por ser oveja, porque las ovejas no es sabido que no son necesariamente inteligentes. Entonces se pierde la oveja. Pero en esta parábola el hijo toma la decisión de alejarse, toma la decisión de irse. Ya él quería salirse con la suya. Ya él quería y él se rebeló contra su padre y obviamente le rompió el corazón al padre al tomar esta decisión de irse de su casa. Pero sabe, la vida en el país lejano no fue lo que este joven esperaba. El resultado de su rebelión fue muy desastroso para él. A él se le acabaron los recursos, se le acabaron los amigos, hubo un gran hambre en esa ciudad y este joven se vio obligado, ¿cierto?, a hacer para un extraño lo que no quiso hacer con su propio padre, que era trabajar. Entonces, en esta escena, en esta parábola, es la manera que el Señor a nosotros nos recalca que lo que el pecado en realidad puede hacer en nuestras vidas cuando rechazamos la voluntad de Dios, ¿cierto? El pecado promete libertad, pero ¿sabe? Solo trae esclavitud. El pecado promete éxito, pero ¿sabe qué? Produce fracaso. El pecado promete vida, pero ¿sabe? La paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Entonces el joven pensó que yéndose lejos él se hallaría a sí mismo, pero lo que consiguió fue perderse. Es que cuando nos alejamos de Dios y dejamos a Dios fuera de nuestras vidas, la diversión se convierte en esclavitud. Y esto nos lleva al segundo punto, porque el hijo, cuando ya está lejos y perdido, en el verso 17 dice la Biblia que un día se puso a pensar. Y ese se puso a pensar en una versión antigua, dice volviendo en sí. Esto es sinónimo de arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de parecer, es cambiar de dirección, es dar un giro. Y eso fue exactamente lo que este joven hizo. Mientras él cuidaba cerdos, se puso a pensar. Entonces, esta frase volviendo en sí nos da a entender que en realidad este joven estaba fuera de sí, porque volvió en sí. Entonces, el pecado muchas veces es una locura. Y esa locura parece paralizar la imagen de Dios que hay dentro de nosotros. Y en lugar de tener la imagen de Dios, libera a ese animal que llevamos dentro, ese hombre pecador. Entonces el joven cambió de parecer en cuanto a sí mismo y su situación. Y él reconoció, soy un pecador, dice, y confesó a su padre. Confesó que era un pecador y confesó que su padre era un hombre generoso y que servir en su casa era mucho mejor que la libertad en un país lejano. Fíjese, era libre este joven porque se fue a vivir su libertad, pero esa libertad era peor que ser un siervo en la casa de su padre. Entonces, la bondad de Dios es la que a nosotros nos lleva al arrepentimiento. No es solo la maldad del hombre, sino que es reconocer que Dios es tan bueno. Reconocer que Dios es tan amoroso nos lleva a reconocer que somos pecadores y a reconocer que necesitamos de Dios. Miren, si el joven hubiese pensado solo en sí mismo, solo en el hambre, solo en su nostalgia de un hogar, solo en su soledad, él habría entrado en desesperación. ¿Cuántas veces nuestras situaciones nos mueven a la desesperación? Porque ponemos toda nuestra atención en nosotros mismos, en lo que estamos sintiendo, en el hambre que tenemos, en la nostalgia tal vez, en la soledad. Pero ¿sabe? Las peores circunstancias a este joven le ayudaron, y esas dolorosas situaciones le ayudaron a ver a su padre con una perspectiva distinta. Él ya no veía al papá como ese hombre al cual quería dejar lejos, al cual quería abandonar. Él comenzó a ver a su papá como aquel hombre bondadoso. Comenzó a ver a su papá como aquel hombre que tenía a los sirvientes en su casa con comida, con abundante comida. Y eso él pensaba. Eso él pensaba de este hombre, pero este joven no se quedó solo pensando en esto, porque
El arrepentimiento, el cambio de dirección no puede ser simplemente emoción. No puede ser algo que un día siente y después lo olvide. El arrepentimiento trae decisión. Y todo lo que este joven sintió se hubiese quedado simplemente en un lamento o en un remordimiento si él no hubiese tomado acción. Y la acción es que él se arrepintió y eso que él sintió, esa decisión, la llevó a una decisión. Voy a casa de mi padre, volveré a casa de mi padre y le diré, y ese le diré es confesar. Entonces, ¿saben? Nuestras decisiones o nuestras intenciones muchas veces pueden ser muy nobles. Podemos tener el deseo de querer estar cerca de Dios. Podemos tener el ánimo, el deseo de querer acercarnos a Dios. Pero ¿sabe? Si eso no está acompañado de una decisión, jamás va a ocurrir. Va a quedar simplemente en una emoción o en una decisión que nunca se concretó. Entonces tenemos que poner acción a esas decisiones que estamos tomando en relación con Dios. Entonces, si el arrepentimiento es verdadero, el pecador tiene que volver a Dios y tiene que poner su fe, ¿cierto? En aquel que salva, en el único que salva, que es nuestro Señor Jesucristo. Después de que este joven se arrepiente y ya toma la decisión de volver a casa, vino algo que nos llena de alegría y es el gozo, el regocijo. El versículo 20 dice: así que viajó de regreso a casa de su padre. Y es aquí donde Jesús le responde a lo que dijimos al inicio, cuando Jesús quería responder a los fariseos, porque los fariseos siempre criticaban todos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando vemos al padre que sale corriendo a recibir a su hijo, vemos la actitud de Dios hacia nosotros. Vemos lo que hace Dios cuando nosotros tal vez nos alejamos y tomamos la decisión de volver. Él nos sale al encuentro. Entonces, el padre se corrió a ver a su hijo, lo honró, preparó un gran banquete e invitó a la gente. Y el padre incluso no le permitió que terminara todo el discurso, la confesión que el hijo tenía preparada. Lo interrumpió y lo perdonó en ese momento. Y ahí ordenó que la fiesta comenzara. Y por supuesto, esta actitud representa lo que nuestro Dios hace también con todos nosotros cuando pecamos. Y obviamente no solo cuando pecamos, sino que cuando hay una decisión de arrepentirse, hay una decisión de volver a Dios. Él es rico en misericordia, es rico en amor, en gracia para nosotros. Él nos ama a todos, pero aquellos que son salvos son aquellos que se arrepienten y toman la decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Todo esto es posible gracias a lo que Jesús un día hizo en la cruz. Somos salvos por esa gracia maravillosa, esa gracia que paga el precio por nuestros pecados. Escuche esto. En el Oriente, los hombres hombres mayores me refiero, no acostumbraban a correr. No era algo común que un hombre mayor estuviera corriendo. Y con esto ya estoy cerrando. No era común que un hombre corriera, pero vemos aquí que el padre sale corriendo a buscar a su hijo. Y podemos nosotros interpretar en este momento qué significa eso, por qué corre. Y claro, podemos decir, ¿cierto?, que la razón fue amor, ¿cierto? Y todos decimos, sí, hay amor detrás de esa decisión del padre de querer correr para abrazar nuevamente a su hijo. Y tal vez podemos decir, había un deseo de mostrar el amor. Pero ¿sabe? Hay algo más. Y ese algo más es que este hijo descarriado, ¿cierto? Este hijo que se había perdido y que había deshonrado a su familia y a su pueblo. El libro de Deuteronomios, en el capítulo 21, versículo 18 al 21, nos dice que este hijo merecía ser apedreado. Es decir, si hombres lo veían llegar, si hombres de la ciudad, vecinos, veían llegar a este joven, estaban en todo el derecho de apedrearlo por todo lo que había hecho con su familia y con su pueblo. Era muy mal visto lo que este hijo hizo, entonces la gente lo podía apedrear. Entonces, ahora entendemos de mejor manera tal vez por qué el padre corre.
porque el amor tan profundo que había en el Padre no iba a permitir que nadie de los que estaba allí tirara una sola piedra a su hijo. Con el abrazo, el Padre le estaba diciendo: tiren las piedras que quieran, yo estoy aquí para cubrirte, yo estoy aquí para protegerte. Te alejaste, pero no importa, corrías a ti porque tomaste la decisión de volver a casa. Amigo, amiga, es tiempo de volver a casa. Vas a tener un montón de críticos, de fariseos, de personas diciendo que no mereces a Dios, que no mereces la gracia de Dios, que no mereces el amor de Dios, que no mereces el favor de Dios. Pero sabes, hay un Padre que está dispuesto a abrazarte y a cubrirte de todas esas piedras que la gente intentará lanzarte. Jesús está allí dispuesto a amarte, a abrazarte, a pesar de toda circunstancia. Lo que hizo ese padre con ese hijo es lo mismo que Jesús hizo en la cruz. Descripción absoluta. Él carga el peso de nuestros pecados. Amigo, este joven se fue a un país lejano, ¿cierto? Esperando conseguir muchas cosas, pero sabe, él descubrió que cuando llegó a casa encontró todo lo que él buscaba, porque cuando regresó a casa el Padre le puso vestido nuevo, el Padre le puso anillo en su dedo, el Padre trajo a los amigos, hubo celebración, hubo gozo, hubo amor, hubo seguridad para el futuro. Todo lo que el hijo buscó por su propia cuenta lo recibió cuando volvió a casa, cuando reconoció que estaba mal. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia era esta, que en la primera ocasión el hijo le dijo al padre: Padre, dame lo que me corresponde. Y cuando vuelve, y ya vuelve totalmente destrozado y destruido por dentro, ¿cierto? Y desgastado física y emocionalmente. Y cuando vuelve, él dice: Padre, hazme uno de tus jornaleros. Fíjese la diferencia: Padre, dame. Muchas veces nos transformamos en aquellos hijos que lo único que queremos es que Dios nos dé siempre cosas, nos responda siempre, que esté siempre de nuestro lado, pero no estamos dispuestos a decirle: Señor, hazme un hijo tuyo, hazme un discípulo, hazme un hombre que pueda obedecerte a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que pueda estar viviendo. Padre, hazme. Esa tiene que ser nuestra oración. En el país lejano, este hijo aprendió lo que significa la miseria, pero cuando vuelve a casa, descubrió lo que significaba la misericordia. Pidiendo, lo único que vamos a conseguir es miseria. Pero cuando estemos en casa con Dios, lo que vamos a descubrir es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Amigo, vuelve a casa. Vuelve al lugar de donde un día saliste. Vuelve del lugar de donde un día Dios te puso. Eres hijo de Dios. Eres amado por Dios. Y hay un Dios que te está esperando. Y la decisión tiene que ser tuya. Volver en sí, recapacitar, pensar y decir: en la casa de Dios, cerca de Dios es donde quiero estar. Quiero llevarte a una oración, amigo, porque tienes que tomar esta decisión de volver al Señor Jesucristo, de volver a Él y de abrazarlo y de poder encontrarte con los brazos de Dios, con los brazos de este Padre que te ama tanto. Señor, oramos en esta noche, Señor, y ya he expuesto tu palabra y he entregado, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y en esta hora yo quiero orar por los que escucharon tu palabra, Señor. Sé que hay personas en este momento que están sintiendo en su corazón que tienen que volver a casa, que están sintiendo en el corazón que tienen que tomar decisiones, que están sintiendo allí en el corazón que hay un lugar que les espera, Señor. Y muchas veces la crítica está allí en sus oídos: ¿para qué vas a volver? No mereces volver, ya no eres amado, mira todo lo que has hecho, mira tus pecados. Pero sabes, tenemos que entender que tú actúas, Señor, de una forma distinta. Tú comes, Señor, con pecadores. Tú sabes, tú entiendes, Señor, y quieres que la vida de estos pecadores cambie, Señor. Y hoy oramos, Señor, porque muchos están tomando esa decisión, Señor, y esa decisión tiene que ser acompañada
por una acción. Ese arrepentimiento tiene que acompañarse de una decisión, de una acción concreta. Volver a tu casa, Señor, volver a ti, Señor, volver a abrazarte, volver a estar cerca tuyo. Yo oro, Señor, para que tú restaures corazones, tú restaures vidas, Señor. Vidas que lejos de ti se han sentido vacías, vidas que lejos de ti se han sentido, Señor, que tal vez su vida no vale nada, Señor. Es que esto es así. Sin ti, Señor, nuestra vida carece de sentido y carece de valor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y oramos, Señor, para que usted vuelva a abrazar, Señor, a aquellos que están lejos de casa. Abrácelos, Señor, en esta noche, allí en la soledad de su hogar, allí en la soledad de una habitación. Abrácelos con amor, Señor, porque tu amor nunca falla. Tu amor está disponible para nosotros. Nuestra decisión es volver y volvemos a ti, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Si Dios habló a tu corazón el día de hoy, queremos conocerte, queremos saber quién eres. Y si estás tomando la decisión de volver a Dios, de acercarte a Dios, de conocerle, queremos conocerte y queremos saber más de ti, queremos acompañarte en ese proceso, no queremos dejarte solo. No queremos tener la actitud que tenían los fariseos, que criticaban todo lo que hacían los pecadores. Nosotros queremos abrazarte, nosotros queremos conocerte y queremos acercarte a Dios. Como iglesia tenemos diseñado un sitio web al cual tú puedes acceder, viveiglesia.com/soy nuevo. Ingresa a ese sitio y podrás encontrar información. Hay un formulario en donde tú puedes llenar y nosotros nos pondremos en contacto contigo porque queremos saber de ti, queremos conocerte y queremos también que te acerques a Dios. Y si podemos ser ese puente, estamos felices de poder acompañarte en ese proceso. Y tú, si tú ya eres conocedor y quieres que Vive Iglesia sea tu iglesia, queremos invitarte, amigo. Tenemos diseñado también un curso especial para ti. Este es Curso Inicia. Curso Inicia nos conecta con la iglesia, con lo que hacemos, con nuestra visión, con lo que creemos. Son 3 semanas en donde nos conectamos y aprendemos de la palabra de Dios. Y esto lo puedes tú encontrar también en nuestro sitio web, viveiglesia.com/curso inicia. Allí está toda la información. Si no puedes entrar a los sitios web, por favor háblanos acá en el chat y nos vamos a poner en contacto contigo porque necesitamos apoyarte y acompañarte en este proceso. Y no olvides, vuelve a casa. Hay un Padre que te está esperando. Dios les bendiga a todos, que tengan una excelente semana. Pecado borró y tu gracia triunfó.